te quiero compartir una enseñanza que puse como título Las pisadas de Jesucristo, ¿sí? Te quiero invitar a que pases a Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Y esta enseñanza tuvo como objetivo, cuando empecé a estudiar acerca de este tema y que después quise compartirla con todos ustedes, primero la compartí en mi iglesia en casa también, es hacernos una película en nuestra cabeza de cómo eran los días de Jesucristo, ¿sí? Cómo pasaba el diario vivir él. Esas 24 horas de Jesucristo que son las mismas 24 horas que tenemos nosotros, ¿sí? A ver cómo aprovechaba esas horas él y cómo los podríamos aprovechar nosotros. Entonces, en Primera de Pedro 2, en el versículo 21, comenzamos leyendo: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí? Y a esto me refiero. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y te quiero definir algunas palabritas como para tener una mejor idea de lo que nos quiere transmitir el Padre. A ver, la palabra ejemplo significa copiar por imitación, ¿sí? Copiar por imitación, muy breve pero muy significativo esta definición. Y una pisada es como una huella, no es como, es una huella, una señal que se deja estampada con el pie en tierra. Y la frase seguir las pisadas de alguien, en este caso en el versículo dice para seguir las pisadas de Jesucristo, seguir las pisadas de alguien es imitarlo y seguir por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjate, te lo dice de dos maneras pero lo mismo. Nos deja ejemplo para seguir sus pisadas, para imitarlo porque Él nos dio su ejemplo, ¿sí? Te quiero leer dos versiones más, y en esta versión había una palabrita que me llamó la atención, que le busqué el significado para que se entienda mejor. Es la palabrita que te voy a leer en estas versiones, que es dechado, ¿sí? Y dechado es sinónimo de ejemplo. Así que ahí, para que no te quede sin tener el gran significado que tienen estas dos traducciones. En una traducción dice, en este mismo versículo 21, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos dechado para que siguierais sus huellas. En lugar de pisadas, huellas. Y la otra versión: de hecho, ustedes fueron llamados a este curso porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención, ¿sí? Son dos versiones, pero que en la última me llamó mucho la atención porque incorpora otra cuestión que en la Reina Valera no está. Que sigamos sus pasos, sus huellas, sus pisadas de Jesucristo, pero dice con sumo cuidado y atención. Es decir, que no es cualquier cosa seguir las pisadas de... Tenemos que conocer, porque hay que hacerlo con un sumo cuidado y atención, ¿sí? Debe ser muy importante saber qué pisadas tuvo Jesucristo para poder seguirlas, con sumo cuidado y atención. Vamos a ver algunos de estos pasos. Mi intención es darles un puntapié para que después, entre todos, sigamos profundizando este tema. Así que seleccioné algunos pasos, algunas pisadas significativas del Señor Jesucristo para que podamos desarrollar esto que nos está pidiendo en Primera de Pedro 2, que es seguir las pisadas de Jesucristo porque Él nos dejó ejemplo. Vamos a empezar, las pisadas de Jesucristo las vamos a ver en los evangelios principalmente, ¿sí? Pero no solamente vamos a leer los evangelios. Empecemos por Mateo 13, en el versículo 53. Es maravilloso ver
por lo general, el principiante, el que empieza a leer la palabra de Dios, empieza casi siempre por los evangelios. Así que la vida de Jesucristo, los acontecimientos, de lo que haya sucedido con la vida de Jesucristo, no es tan desconocido por todos, pero es tan increíblemente creíble ver todo junto, viendo todo junto, haciendo una recopilación de todo lo que hizo Jesucristo en ese corto tiempo de ministerio que tuvo, que es impactante, ¿sí? Y es tomar conciencia de por qué nosotros lo hacemos Señor de nuestra vida. Te dije Mateo 13 en el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Sí? Fíjate, si empezamos a desmenuzar este pasaje, el primer versículo que leímos dice que después de haber terminado estas parábolas, es decir, que si vos te pones a leer todo el capítulo completo desde el versículo 1, vas a ver que hay parábola tras parábola tras parábola. Entonces, después de haber enseñado a través de esas parábolas, no paró ahí el trabajo de Jesucristo y le habrá llevado su tiempo todas estas parábolas a enseñar, ¿no? Bueno, después de eso, ¿qué hizo? Se fue a la sinagoga a enseñar. Y después, en los siguientes versículos, son preguntas que nos hacen ver que este Jesucristo, que es el que tenemos como ejemplo, fue tan humano como nosotros. Fíjate que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí? No es su madre María, sus hermanos Jacobo, José. Era un ser humano, era un vecino de la zona, ¿sí? Y justamente yo pensaba en que Dios es tan amoroso que no me va a pedir ponerme un ejemplo que sea inalcanzable, ¿sí? Jesucristo fue un ser humano como vos y yo. Por lo tanto, es factible tomarlo como ejemplo y poder alcanzar ese ejemplo. Después nos vamos a ir metiendo en si es complicado o no, si es difícil o no, ¿sí? Vamos a ir transcurriendo. Primero veamos cuáles son algunas de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, en el versículo 32. Muy bien, en el 32 leemos: cuando llegó la noche, fíjate, pensá en todos los detalles que te dice la palabra de Dios, ¿eh? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. 33. Y toda la ciudad se agolpaba a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Profundicemos acá particularmente en las actividades que tenía el Señor Jesucristo, no de día, sino que dice cuando llegó la noche, ¿sí? No era un trabajo de 8 horas, ni de día. Bueno, llegó la noche y siguió el trabajo de él, porque la gente le traía para que le sane enfermedades, a personas que le sanen enfermedades, a endemoniados, ¿sí? Y sanó a muchos, no le dijo que no, ¿sí? Sanó a la gente que estaba enferma de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Es decir, como decimos muchas veces, no tenía horario de atención al público, Jesucristo, ¿sí? En el versículo 35, habíamos dejado en el 34, en el 35. Después de haber hecho todo esto a la noche, dice: levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo realmente me hizo pensar bastante y mucho particularmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba hablar con su papá, tener un ratito de intimidad con el papá, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. Él, fíjense el detalle, era muy de mañana y aún muy oscuro, es decir, que ni siquiera había amanecido y quién sabe a qué hora se había acostado, ¿sí? Porque esto es continuación después, en el versículo 35, es continuación después de haber hecho todo este trabajo de curar enfermos y echar fuera demonios, ¿sí? Pero sin embargo, Jesucristo, dentro de sus 24 horas del día, las mismas que tenemos nosotros, se hizo un ratito para charlar en intimidad con su papá, ¿sí? Es una pisada de Jesucristo que es hermosamente digna de imitar, ¿sí? Porque nosotros nos tenemos que hacer ese tiempo también, ¿sí? Para poder conversar con nuestro papá. Si bien durante todo el día Jesucristo estaba trabajando con las cosas de su Padre, él necesitaba ese ratito de charlar con él, ¿sí? De intimidad, como decía recién, ¿sí? Contarle las cosas que le pasaba, pedirle, ¿por qué no? ¿Sí? Esas charlas íntimas de padre e hijo. Lo necesitaba y él encontraba ese lugarcito. Y en este caso vimos que se levantó muy de mañana, porque sabía que tal vez tenía un día muy laborioso, muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿sí? A solas, a solas, y allí oraba. Fíjate en Lucas 6, también quiero reafirmar esta hermosa conducta para imitar de Jesucristo. Lucas 6, en el versículo 12. En el versículo 12 leemos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Escuchaste, no? Pasó la noche orando a Dios. ¿Pero por qué tenía que charlar tanto? Lo leemos en el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Tenía que charlar acerca de lo que iba a seguir haciendo, que era escoger a 12 de ellos y los llamó apóstoles. No sabemos todavía qué puntualmente, acá no está escrito específicamente qué habrá charlado, pero habrá charlado cosas importantísimas, porque era la elección de los 12 apóstoles. No paraba, tanto de día como de noche, trabajaba en las cosas del Padre y después charlaba con su papá las cosas que necesitaba. Es maravilloso leer el andar de Jesucristo. Cuando subamos a la página esta enseñanza en formato de texto, vas a ver varios pasajes más que por un tema de tiempo no quiero profundizar, pero seleccioné también algunos otros pasajes donde vemos que le dedicó tiempo a orar a su papá y también le dedicó tiempo a enseñar la palabra donde fuera que pudiera. No paraba de hablar y de enseñar la palabra de Dios, donde estuviera, ¿sí? Él transmitía la voluntad de su Padre, porque sabía que esa palabra era la que la gente necesitaba saber, ¿sí? Veía a las personas como sin rumbo. ¿Y cómo las guiaba? Enseñándole la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía, ¿sí? Y nos da un parámetro de conducta. Leyendo cómo se manejó Jesucristo, nosotros por imitación, ¿sí? Podemos andar en esas pisadas. En Marcos 10, en el versículo 1, te dije que íbamos a estar mucho en los evangelios. En el versículo 1, fíjate que no era algo esporádico que enseñaba la palabra de Dios,
Seleccioné este versículo porque hay una frasecita clave que nos indica que lo hacía como un hábito ya. En el 1 leemos: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Era un hábito, era algo habitual en él, ¿sí? Por eso digo que no es de vez en cuando, era una costumbre de él enseñar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. En Lucas 21, y así ya vamos viendo bien puntualmente dos pisadas tan importantes que nos dejó Jesucristo. Lucas 21, en el versículo 37. Acá están las dos pisadas puestas en un solo versículo. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Sí? Enseñaba la palabra de Dios y también tenía su momento para estar a solas, ¿sí? En intimidad, para orar para charlar con su papá. Bueno, esta es una de las dos huellas tan importantes: enseñar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios a la gente y también orar sin cesar, ¿sí? Pero en su ministerio, que no paraba, fíjense que no paraba, imagínense estos días de Jesucristo donde hablaba de la palabra de Dios a la gente, sanaba a personas, echaba fuera demonios, oraba y oraba y oraba. Tuvo un momento que se tuvo que nutrir de esa palabra de Dios para poder darla, ¿sí? Y por eso quiero ir al comienzo, ¿sí? En Lucas 2, por favor. También es una enseñanza y un digno ejemplo de imitar, porque Jesucristo se preparó para tener este ministerio como lo tuvo, ¿sí? ¿Y desde cuándo? Desde niño. También un pasaje muy conocido en Lucas 2, en el versículo 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52, para que no quede dudas de este mismo capítulo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjate, desde niño él estudió la palabra. Vean que dice que crecía no solo en estatura, sino en sabiduría. Jesucristo no nació sabiendo la palabra. Él la tuvo que estudiar, igual que la que tenemos que estudiar nosotros. Pero él decidió saberla, tomó el compromiso de aprenderla, ¿sí? Y le llevó su tiempo. Y bueno, esperando el momento que pudiera dar el puntapié inicial a su ministerio, que eran los 30 años, él se nutrió previamente, ¿sí? Para poder estar preparado cuando tenía que hablarla. Nosotros tenemos que también crecer en este conocimiento de la palabra de Dios para después poder darla a conocer a todos también. Y en toda oportunidad que tengamos, como lo hizo Jesucristo, ¿sí? Lo primero que hizo Jesucristo para nosotros fue estudiar la palabra. Pero fíjense, quiero remarcar en Lucas 23, lo último que hizo Jesucristo estando dentro de su ministerio, justo a punto de decir consumado es, ¿sí? En Lucas 23 estaba crucificado, estamos en esa situación de Jesucristo, en ese momento tan difícil para él. En Lucas 23, esto es lo último que hizo como ser humano. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Esta es otra huella para imitar: perdonar a los demás. Fíjate que si bien nosotros no vamos a estar transitando esta situación,
¿sí? Gracias a Dios y al trabajo finalizado del Señor Jesucristo, no vamos a tener que pasar la misma situación que pasó Él, ¿sí? Siempre van a ser mucho menores las circunstancias. Va a haber circunstancias difíciles, complicadas, ¿sí? Pero fíjate al nivel del perdón. Él pidió que perdonen a esas personas que lo estaban crucificando. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ponernos en esa situación de seguir las pisadas de Jesucristo, que es perdonar a los demás, ¿sí? Él lo hizo con aquellos que estaban crucificándolo en el madero. ¿Cuánto más nosotros entonces debemos perdonar al que nos ofende en algo que va a ser muchísimo menor a eso? Seguro, ¿sí? Esta pisada de Jesucristo también es recordada, nos vamos a desviar un poquitito de los evangelios en Colosenses 3. Esta pisada es recordada en esta epístola, ¿sí? Y que nos remarca y nos recuerda que sigamos esta pisada del perdonar a los demás. En Colosenses 3. Por eso yo te decía que íbamos a ver principalmente los evangelios, pero nos íbamos a salir un poquitito, en este caso en Colosenses 3, en el versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Entonces ya nos toma como parámetro del perdón Jesucristo, ¿sí? Esta última parte entonces del versículo nos insta a seguir una huella del perdón hacia los demás, ¿sí? Volvamos a los evangelios en Juan 13. Ahí nos vamos a quedar un ratito en Juan, en el evangelio de Juan 13, en el versículo 14. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Otra pisada que tendríamos que imitar de Jesucristo, no lavar los pies, sino lo que tiene es el sentido, que es el lavar los pies, que es el servicio a los demás. Te quiero leer textualmente de un libro de orientalismos que puntualmente habla acerca de este versículo, diciendo que cuando Cristo les lavó los pies a sus discípulos, el significado que tuvo no es tanto que Él se estaba rebajando, sino que estaba exaltando a sus discípulos, ¿sí? Ese es el servicio a los demás, viendo al otro como un superior, ¿sí? Exaltaba a sus discípulos y se puso al servicio de ellos. Entonces hagamos una recopilación de algunas pisadas que distinguimos en estos pasajes. Jesucristo nos dejó para imitar. Él estudió la palabra de Dios desde niño para poder enseñarla, actuar y responder siempre según ella. Enseñaba la palabra de Dios en todo lugar y momento que tuviera oportunidad. Sanaba a los enfermos que creían para ser sanados. Echaba fuera demonios de las personas. Oraba sin cesar. Aplicó el perdón hacia los demás, aún en la situación más extrema como fue su crucifixión. Nos enseñó el servicio amoroso hacia los demás. Y podríamos seguir enumerando. Por eso digo que esto es un puntapié para seguir estudiando este tema tan tremendo, ¿sí? El crecer en el conocimiento de la conducta de nuestro Señor Jesucristo es más que nos llena de bendición, ¿sí? Porque verlo así todo separado es de gran bendición, pero tener una recopilación de todo esto llena de gozo, ¿sí? Llena de gozo. Por eso digo, es una acumulación de escritura, pero en función de la vida de Jesucristo, de su ministerio. En la medida que vamos
seguimos profundizando la palabra, vamos a encontrar más de sus ejemplos, como les decía hace un ratito. Aunque nuestro Padre nos dejó por escrito, en Juan 20, por favor, seguimos en Juan, nos dejó por escrito que todo lo que hizo Jesucristo no lo podría escribir, no podría entrar en los libros. Vamos a leerlo bien puntualmente en este pasaje en Juan 20:30. Fíjate que la palabra de Dios lo va a decir mejor de lo que dije yo. En el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el de Juan, ¿no? 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y fíjate si queda alguna duda que no está escrito todo lo que hizo Jesucristo acá en Juan 21, en el versículo 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, no cabe duda que acá no vamos a poder encontrar todo lo que hizo Jesucristo, pero lo que está escrito es para, como leímos en el versículo 31, es para que, creyendo en esas cosas que hizo Jesucristo, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y así tengamos vida eterna. Pasemos a Hechos 2. Ya nos vamos a ir entrando en qué pasó, qué consecuencia tuvo estas pisadas de Jesucristo luego de su ascensión. Hechos 2, solamente nos vamos a abocar en parte del versículo 22, que es el tema que quiero desarrollar hoy. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y acá viene lo que quiero focalizar. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y sigue el relato de Pedro acá, con mucho denuedo, pero me quiero focalizar en este versículo porque quiero hacer notar, ¿sí?, que todas estas maravillas, señales y prodigios, acá en este versículo dice que, te lo vuelvo a leer para que tomes nota y tengas presente esto, que dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Así que cuando nosotros dijimos que Jesucristo sanaba, era Dios por medio de Jesucristo que sanaba, porque dice todas las señales, maravillas y prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, ¿sí? Cuando sanaba, era Dios por medio de Jesucristo que sanaba. El que echaba fuera demonios era Dios por medio de Jesucristo que lo hacía. Todo lo hizo Dios por medio de él. Todo es para gloria de Dios. Inclusive luego de la ascensión de nuestro Redentor, ¿sí? Esto pasó. Inclusive eso. Veamos un gran acontecimiento, el de Pedro, pero con Cornelio, en Hechos 10. ¿Sí? Quiero destacarte que las pisadas de Jesucristo tuvieron repercusión luego de la ascensión inclusive. También es un pasaje muy conocido. Quiero leerte el relato bastante completo para que veas la importancia que tuvo las pisadas de Jesucristo, aunque él no estaba ya acá. Hechos 10, desde el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vos fíjate que acá simplemente Pedro enumeró algunas pisadas de Jesucristo. Y simplemente la gente, escuchando esas pisadas y creyendo, ¿sí?, creyendo todo lo que Pedro les estaba relatando, ¿qué pasó en el 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, fíjate que acá hace una recopilación de algunas huellas. Fíjate que dice, enunciaba el Evangelio de la paz, y acá está bien claro que es Dios anunciando el Evangelio por medio de Jesucristo, en el versículo 36. Fíjate que dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y andaba haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Otra vez en el versículo 38, en cuanto a esta situación, dice que Dios estaba con él. Igual podemos hacer nosotros. Continúa Pedro recordando el encargo que tenemos de predicar y de testificar lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y hermosamente Dios deja registrado en su palabra que con solo escuchar el andar de nuestro Salvador y los logros que Dios por medio de Jesucristo reciben todos los que creen, es el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, vida eterna, es decir, ser miembros de la familia de Dios. Pedro siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él le habló a Cornelio y a todos los presentes la palabra, ¿sí? La palabra de Dios, como lo hacía Jesucristo a toda la gente, ¿sí? A lo largo de su ministerio. El resultado fue el mismo que nosotros podemos conseguir cuando hacemos lo mismo que Pedro a las personas, que al oír la palabra, esa persona pueda creer y por lo tanto renazca. En Filipenses 3, por favor. Y acá está lo que yo te había mencionado al principio, a ver qué pasa. Es muy difícil, nos cuesta mucho, nos cuesta poco. Es alcanzable porque Jesucristo fue un hombre como nosotros, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia. Él no pecó, ¿sí? Fue tentado en todo sin pecado. Pero fíjate, en Filipenses nos consuela esto, en Filipenses 3, en el versículo 12. Dios es un Dios tan consolador que no nos carga de culpa. Nos conoce y por eso está escrito esto en su palabra. En el versículo 12 podemos leer, no que lo hayamos alcanzado ya, dice Pablo, por revelación de Dios, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. A ver qué hace. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nosotros también podríamos tener esta frase en nuestra boca: no pretendo haberlo alcanzado, y casi seguro, ¿sí? No pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, sigo una misma regla. ¿Cuál? Las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra regla, ¿sí? Ese es nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir. No tenemos que abandonar en el intento. Es un trabajo de día tras día que tenemos que caminar. Lógico, si nosotros no caminamos y no andamos, lógico, no nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero porque no hicimos nada. Pero es una cuestión de día tras día. Y si algo no nos sale como queremos, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Qué significa? Volvamos a las pisadas de Jesucristo y vuelta a empezar, ¿sí? Prosigo a la meta. Quede atrás. El pasado queda atrás y prosigo a la meta. Y en el versículo 17 a continuación, leemos acá: hermanos, sed imitadores de mí. Pablo por revelación de Dios, ¿sí? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero al principio dijimos que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Y ahora Pablo nos está diciendo que seamos imitadores de Él. Entonces, ahí o hay una contradicción o la palabra me tiene que explicar por qué Pablo, por revelación de Dios, deja escrito esto. Vayamos que nos conteste la palabra misma en 1 Corintios 11. ¿Por qué es que nos dice Pablo, sed imitadores de mí? ¿Sí? Y en 1 Corintios 11, en el versículo 1, muy cortito, pero muy explicativo y coherente, ¿sí? Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, por transitividad, no puedo dejar de usar una ley matemática. Por transitividad, si yo imito a una persona que imita a una tercera, yo estoy imitando a la tercera. Entonces vamos a esto puntualmente. Si yo imito a Pablo y Pablo imita a Jesucristo, yo estoy imitando directamente a Jesucristo. Ahora, una cuestión muy puntual. Si nosotros vamos a imitar directamente las pisadas de Jesucristo, no hay margen de error, porque Jesucristo no pecó. Ahora, si nosotros imitamos a una persona, tenemos que estar seguros que eso que estamos imitando y tomando como ejemplo sea una pisada de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no digo que esté mal, porque el mismo Pablo dice: sed imitadores de mí, pero él dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si nosotros sabemos que esa pisada es una pisada de Jesucristo, bárbaro. Imitemos a esa persona porque es una pisada de Jesucristo, ¿sí? Pero sepamos discernir, y para eso tenemos que estudiar la palabra y ver cuáles son las pisadas de Jesucristo. Si no, ¿cómo saber si esa persona está siguiendo una pisada de Jesucristo para que nosotros con seguridad podamos imitar, ¿sí? Imitando a una persona, no tenemos margen de error, ¿sí? Pero a Jesucristo no. Yo quiero tomarme esa licencia de tener ese cuidado. Y para eso quiero que leamos 3 de Juan, capítulo 1, por favor. 3 de Juan 1, para poder focalizar esto que te digo, que imitando a Jesucristo no hay margen de error. Imitando a una persona, ojo, hay que ver si lo que imitamos es una pisada de Jesucristo. Si es así, bárbaro, adelante. Pero si no, abstenerse, es una persona, ¿sí? Que puede equivocarse, a eso me refiero. En 3 de Juan, en el versículo 11,
capítulo 1, versículo 11. Versículo 11, sí. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso digo, bueno, si uno imita lo bueno, que es una pisada de Jesucristo, bienvenido sea porque es de Dios, ¿sí? Lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo o algo que no corresponde a una pisada de Jesucristo, abstenerse, ¿sí? No hay problema, tenemos nuestra regla máxima que es Jesucristo. Volvamos a 1 de Pedro 2 para leer un poquito el contexto del cual habíamos empezado. Te repito que en la enseñanza en texto hay otros pasajes como para que puedas profundizar algunas de estas pisadas que te estoy mencionando, que por un tema de tiempo no me quiero detener porque sería profundizar sobre uno de los ejemplos que ya lo mencionamos, ¿sí? En 1 de Pedro 2, vamos a empezar en el versículo 21 nuevamente y lo vamos a continuar. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que lo imitemos entonces. A partir del versículo 22, ¿sí?, nos hace tomar conciencia de quién fue y qué hizo nuestro Redentor por nosotros. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, en lugar de amenazar, encomendaba la causa a Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando entregó su vida y a través de él tenemos vida eterna. Somos hijos de Dios. ¿Qué más le podemos pedir? Y Pablo pedía que lo imiten porque él imitaba a Cristo, ¿sí? Cristo actuaba según la voluntad de su Padre, que también es el nuestro. Si lo imitamos a Cristo, por consecuencia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Así se movían los apóstoles. Ahora, ya para ir cerrando, quiero mostrarte cómo se movían los apóstoles de la iglesia de la familia de Dios del primer siglo, ¿sí? En Hechos 5, desde el versículo 14, fíjate a ver si ellos seguían las pisadas de Jesucristo o no. Al menos una porción te quiero mostrar. Hechos 5, desde el versículo 14. Podemos leer acá. Y dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No pararon, no se atemorizaron, ¿sí? Seguían las pisadas de Jesucristo. Ellos habían vivido junto a nuestro Redentor. Ellos fueron testigos directos de los hechos y del andar de nuestro Señor Jesucristo para poder imitarlo como leímos en este pasaje, ¿sí? Y en Hebreos 12, otra forma amorosa que tiene Dios de dejarnos en su palabra, Hebreos 12, de que sigamos las pisadas de Jesucristo. Él es nuestra regla y nuestro parámetro de conducta, porque Él hizo la voluntad de nuestro Padre. Hebreos 12, en los primeros versículos, desde el versículo 1, leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y poner los ojos en Jesús es seguir su ejemplo, sabiendo que nuestro Redentor hizo la voluntad del Padre sin pecar, proclamando el reino y decidiendo día tras día tras día hacer voluntariamente la voluntad de su Padre hasta el punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Él ahora está a la diestra de nuestro Dios y nosotros tenemos que seguir sus pisadas, teniendo en cuenta que ya está disponible que hagamos sus obras y aún mayores, ¿sí? Que tenemos a Dios en Cristo en nosotros y por lo tanto tomar conciencia que nuestro decir tiene que estar en coincidencia con nuestro andar. Y para cerrar, y dejemos que la palabra sola hable, en Primera de Juan 2, en el versículo 6, podemos leer que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios, te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber tenido el privilegio una vez más de compartir tu palabra. Gracias por los corazones ávidos de tu palabra. Gracias por tener disponible esta palabra tan maravillosa y por dejar plasmado acá las pisadas de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Te doy gracias por cada hombre y mujer, hijo tuyo, que está ávido de conocerte cada vez más y que vos puedas disponer de sus corazones para ir conociendo tu gran corazón de amor. Te doy gracias, Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.